Este mensaje que usted escuchará corresponde a la serie de estudio titulada Cristo frente a las encrucijadas. Al final de este mensaje compartiremos con ustedes nuestra dirección y el número telefónico donde usted puede solicitar nuestros materiales de estudio. Y ahora con ustedes, el pastor David Ormachea. El libro titulado Un negro como yo fue un impacto. Impactó a la gente en 1960 cuando John Howard Griffin lo escribió. Aquellos que todavía encuentran este pequeño libro, aún en nuestros días, siguen siendo impactados. Griffin fue un hombre blanco que se convirtió en un hombre negro. Por medio de una serie de experimentos y tratamientos interesantes, temporalmente cambió el color de su piel. Su piel blanca la transformó en piel negra. Luego se movilizó a diferentes estados en el sur de los Estados Unidos y experimentó el más feo lado de lo que llamamos el prejuicio. Él era el mismo hombre en su interior y siguió comportándose de la misma forma que lo había hecho anteriormente. Siguió siendo amable, cortés y demostrando su hospitalidad. Sin embargo, los mismos que lo habían tratado amablemente en el pasado cambiaron porque no lo reconocieron como el mismo hombre de antes, sino que lo juzgaron por su cabeza rapada y su piel negra. Eso cambió todo. Antes de leer el próximo párrafo, quiero que recuerde que esto ocurrió en los años 60. El escritor dice lo siguiente: esto que voy a comunicar tal vez no lo es todo. Tal vez no cubra todas las preguntas acerca de qué es ser un negro. Algunos de los blancos tal vez dirán que esto no es así. Ellos también dirán que esta es la experiencia de un hombre blanco que quiso pasar como un hombre negro en el sur, pero no la verdadera experiencia de los negros. Pero es muy trivial. No tenemos más tiempo para ello. Ya no tenemos tiempo para pulverizar los principios y mendigar preguntas. Tenemos la tendencia a llenar demasiadas hondonadas mientras discutimos puntos sin importancias y asuntos confusos. El negro en el sur de los Estados Unidos vivió experiencias duras. Estos son los detalles. Este hombre relata su experiencia, diciendo: la historia real es una historia universal de los hombres que construyen las almas y los cuerpos de otros hombres, y que están en proceso de destruirse a sí mismos, por razones que ninguno entiende. Es la historia de los perseguidos, los defraudados, los atemorizados y los detestados. Puede haber sido un judío en Alemania, un mexicano en algunos de los estados de los Estados Unidos, un miembro de un grupo inferior. Puede ser un estadounidense en algún país de Sudamérica, en un país latino. Solo los detalles pueden diferir, pero la historia sería la misma. Me doy cuenta que esta es la historia de un hombre. Es una historia controversial, y tengo que admitir que el tema del prejuicio es un tema explosivo. Estoy absolutamente consciente de eso. Debo decir que tal vez existen algunos púlpitos en algunos lugares donde este mensaje no podría ser predicado. Existen algunos lugares donde no se permitiría predicar, y si un pastor lo hiciera perdería su posición o tal vez su reputación por predicar de la forma que planificó hacerlo. Gracias a Dios que puedo decir estas cosas, por lo menos tengo la libertad de hacerlo en cualquier lugar. Para ser absolutamente honesto, para hablar las cosas claras y ser completamente justo acerca del tema, tengo que decir que no solo los blancos son los que están en contra de los negros en algunos lugares, sino también los negros en contra de los blancos. No solo son los estadounidenses en contra de los mexicanos, o los mexicanos en contra de los estadounidenses. Esto ocurre en todo país y con toda raza, y principalmente entre los países fronterizos. Ocurre entre los latinos y los orientales, ocurre entre los orientales y los latinos, entre los latinos los europeos los americanos, y viceversa. Debido a que tengo la oportunidad de viajar, he tenido algunas experiencias donde he podido notar que no solo en Estados Unidos existen personas que están en contra de los inmigrantes, sino que cuando los estadounidenses salen a otros lugares también son despreciados, como algunos de ellos desprecian también en su propia tierra. Hay de todo en todo lugar. No se puede generalizar, no se puede decir esta nación es así, son los individuos. Es posible que esto sea un poco difícil de ser escuchado por algunos de ustedes, pero también hay personas que se creen discriminadas en otros países, pero cuando uno va a sus propios países, ellos hacen lo mismo. En todo país existe la discriminación. La verdad es que mientras exista pecado, existirá prejuicios. Tal vez está tan metido en lo profundo de su corazón que usted difícilmente puede escuchar algo como esto. Tal vez hasta usted piensa que tiene las razones para ser como es, pero la verdad que la única razón por la cual usted es así es porque usted, como yo, tiene una naturaleza depravada. Usted y yo somos pecadores. Debido a eso adoptamos actitudes pecaminosas hacia otras personas y por lo tanto nos llenamos de prejuicios.
No solamente ocurre de los hombres hacia las mujeres, también de las mujeres hacia los hombres. También ocurre entre los que nunca han estado en prisión, en contra de aquellos que son ex convictos y viceversa. La lista es larga y no es fácil cerrarla. El señor William James escribió un libro titulado Pragmatismo. Lo escribió en 1907, 3 años antes de morir. En uno de sus párrafos dice lo siguiente: nuestras mentes crecen en manchas y como manchas de grasa, la mancha se desparrama. Sin embargo, queremos que se desparrame lo menos posible. Tratamos de mantenerla inalterada tanto como nuestro antiguo conocimiento o como nuestros antiguos prejuicios. Parchamos y remendamos más de lo que renovamos. Quiero amonestarle durante los próximos minutos para que evitemos parchar y remendar. Quisiera que sea muy tolerante con estas palabras. Le suplico que sea receptivo, que seamos honestos y enfrentemos la fealdad de nuestras áreas pecaminosas, sobre todo en el área del prejuicio. Quiero que lo haga usted tal como yo tengo que hacerlo. Parchar y remendar nunca será tan bueno como renovar. Tenemos una mente que ha establecido ciertos valores, tenemos mentes prejuiciadas. Quisiera que abra la palabra de Dios en Marcos capítulo 7. Este es el segundo libro del Nuevo Testamento. Estoy observando algunas cosas interesantes, los versículos 18 al 23, que parecen poner el dedo justo en la llaga. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. No creo que existe prejuicio porque una persona no quiera acercarse a alguien porque anda todo sucio, porque no se baña. No creo que exista prejuicio porque alguien no quiera vivir al lado de alguien que tiene costumbres malvadas, que tiene una familia destruida, que está buscando el crimen. Yo no quiero vivir al lado de aquellas personas. Usted tampoco. Eso no es prejuicio. Eso es ser sabio, es alejarse del peligro. Yo no quiero vivir en vecindarios donde existe la tendencia al pecado, a la maldad, donde existe una tendencia fuerte, donde se está viendo la cosa pecaminosa que ocurre allá. Eso no es prejuicio. Me estoy refiriendo a aquellos desprecios porque usted es un ser humano, porque usted está haciendo las cosas correctamente y simplemente porque tiene otro color de piel o porque es de otra nacionalidad o porque es de otro sexo, usted es despreciado. Quisiera que abra la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, los versículos 18 al 23. Dice así: Él les dijo también: vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. 3 veces el Señor Jesucristo usa la palabra contaminar en este pequeño párrafo. Marcos usa una palabra que significa hacer algo impuro, profanarlo. Dice que aquello que hace las cosas impuras, aquello que produce lo profano, nace de dentro del corazón. Los menciona allí en el versículo 21, diciendo que son malos pensamientos. La lengua se llena, alimentada por los malos pensamientos, y luego lanza sus andanadas verbales para que otras personas las escuchen y contaminen con las maldades mencionadas en el versículo 22. Por cierto, va a encontrar la palabra prejuicio en este pasaje. Tampoco la encontrará en otra parte de la Biblia. La verdad es que no aparece. Tal vez podrá encontrar la palabra parcial o la palabra parcialidad, pero no prejuicio. Sin embargo, está entretejido este pensamiento en este manto de pensamientos malvados, adulterios, homicidio, lascivia, maledicencia. Todo comienza de dentro. Luego se convierten en declaraciones fuertes y destructivas que se lanzan sobre otra persona. Una persona que se encuentra en una situación distinta a la nuestra. Pueden ser los pobres contra los ricos contra los pobres. Puede ser el cristiano con el no cristiano. Puede ser el no cristiano contra el cristiano. Pueden ser los católicos contra los evangélicos. Pueden ser los evangélicos contra los católicos. Pueden ser los judíos contra los cristianos. Pueden ser los cristianos contra los judíos. Pueden ser los educados contra los no educados y viceversa. El prejuicio se encuentra en todas partes y en todo nivel de nuestra sociedad. El prejuicio es el daño que resulta de juzgar a otra persona o las acciones que tomamos nosotros al despreciar los derechos de otros. Es un juicio preconcebido. Es una opinión que nos lleva a tener una actitud irracional de hostilidad dirigida hacia algún individuo, un grupo, una raza, por sus supuestas características. Cuando usted estudia esta palabra,
La palabra prejuicio lo dice claro, es un juicio previo. Es juzgar prematuramente, es formarse una opinión estrictamente en base a ideas preconcebidas. El prejuicio tiene un efecto enceguecedor en sus víctimas. Eso quiero que nunca lo olvide. Yo he observado el prejuicio por años, creo que usted también lo habrá observado. En todos lugares existe. Lo he encontrado donde quiera he vivido. Por lo menos quisiera mencionar 3 cosas acerca del prejuicio, solamente como una observación general. En primer lugar, el prejuicio es una tendencia aprendida. No nacemos con prejuicios. Cuando niño no nos molesta el estar cerca de un hombre blanco, una mujer negra, ni tenemos conflicto que una mujer de otra raza nos cambie de pañales. No me intereso desde pequeño en esas cosas. No me interesó desde pequeño que me estuviera enseñando un maestro blanco o negro, un maestro oriental. No me interesó si era un hombre o una mujer. Esto comienza a molestar posteriormente. Recuerdo cuando mi niño era pequeñito, vivíamos en Ecuador y fuimos a visitar un lugar que se llama la ciudad de Esmeraldas. Tenemos muy grandes amigos y es un lindo lugar. Allí entonces había una mujer de raza negra. Nos quería mucho. Entonces, uno de mis hijos, que era pequeñito, empezó a acercarse a ella, lo tuvo en brazos. Y después de un momento estábamos hablando y entonces ella también tenía un nenito chiquito y comenzó a darle el seno. Mi hijo no hizo distinción, no le interesó. Nacemos sin prejuicios. Tal vez usted ha crecido en un hogar lleno de prejuicios. Sus padres le enseñaron esto. Algunos de ustedes tal vez han vivido experiencias en sus propios hogares. Tuvieron amigos de otra raza, de otro color. Sus padres no le permitían tener amistad con ellos. Esto le enseñó un prejuicio. Creo que el prejuicio es algo vergonzoso, algo que quebranta el corazón. La brutalidad y el daño que puede provocar va más allá de la imaginación. Creo que cuando uno está en el ejército, en la guerra, no le interesa si su compañero de combate es blanco, negro, rojo, de cualquier color. Lo que le interesa es que ese soldado esté a su lado, que ambos se defiendan. La mejor esperanza es que aquel soldado que uno se encontró sea del mismo ejército, sin importarle el color de su cara o su piel. Así como si nuestra casa se está quemando, usted no saldría a pedir auxilio solamente a los blancos si usted es blanco, o solamente a los negros si es negro. Usted buscaría a cualquier persona para que le ayude en un momento de peligro. Creo que todos nosotros de alguna manera hemos aprendido algunos prejuicios. Tenemos que luchar contra ellos. No puedo tratar de seguir remendando las cosas, tengo que confrontar los prejuicios que están en mi mente. Si no, mi testimonio acerca de Jesucristo será realizado solamente a aquellos que son como yo. En segundo lugar, creo que el prejuicio nos mantiene en tinieblas. De Marcos capítulo 7, vayamos a Mateo capítulo 6. Es verdad, el prejuicio nos mantiene en las tinieblas. Nuestros ojos son como ventanas. Ellos permiten que entre la luz y la luz forma una imagen en el milagro de la visión. Nuestro cerebro transforma aquella imagen en pensamiento, en conceptos, en ideas. Jesucristo habla de esto en Mateo 6:22 diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esto que es verdad físicamente también es verdad emocionalmente. Si usted no tuviera prejuicio, tendría un espectro mucho más grande que aquellos que son prejuiciados. Luego dice en el versículo 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿No cree usted que Jesucristo habló con mucha sabiduría? Nuestros ojos son como ventanas. Si el ojo es malo, todo el cuerpo está lleno de tinieblas. Si el ojo mira el color de la piel para formarse sus opiniones, o si el oído escucha solo cierto idioma despreciando a los demás, si le gusta acercarse solo a ciertas razas, todo el cuerpo adoptará aquellas opiniones. Esto afectará toda nuestra respuesta. Esto afectará la forma como hacemos negocios con otras personas, la forma como tratamos a las personas, afectará nuestra cortesía. El prejuicio es una tendencia aprendida. Esto nos mantiene en la oscuridad. Eso tengámoslo por seguro. En tercer lugar, el prejuicio nos enceguece y nos deja atrapados en el pasado. Es difícil encontrar a una persona que esté profundamente prejuiciada y que sea innovadora y creativa. Es asombroso cómo la creatividad y la innovación van junto a una ausencia de prejuicio. Cuando no tenemos prejuicio estamos abiertos a nuevas ideas.
No todo lo que tiene que ver con el prejuicio es algo racial. Fue un poco divertido leer acerca de lo que ocurrió con algo que está en el terreno de lo neutral. Al estudiar para este sermón leí acerca del descubrimiento del cloroformo por el Dr. James Simpson. Usaré esto porque es una ilustración neutral. Él tuvo que luchar contra los prejuicios del campo médico y del campo religioso de sus días para ayudar a que la gente entendiera sobre los beneficios que tenía el cloroformo como una forma de anestésico. Quiero citar textualmente lo que dice alguien que escribió una biografía de este doctor. Él dice: el prejuicio, la lisiada determinación de caminar solamente en caminos gastados por el tiempo, se levantó en contra de esta idea e hizo todo lo posible para sofocar la bendición de este nuevo descubrimiento. Otro escritor que estaba en contra de que se use cloroformo como un método de anestesia, estaba en contra de Simpson, dijo lo siguiente: es una estratagema de Satanás que le roba a Dios de aquel grito profundo que debe levantarse hacia él en tiempos de conflicto. Vaya, qué espiritual el hombre. Sin duda, quien hizo este comentario suena como una persona que nunca ha tenido una cirugía sin anestesia, ¿no es cierto? El prejuicio no es nada nuevo. El prejuicio afecta la forma como pensamos acerca de otras cosas. Leyendo algunas cosas descubrí lo siguiente. Un hombre escribió que los trenes viajen a alta velocidad no es posible. Esto lo escribió muchos años atrás. Que los trenes viajen a alta velocidad no es posible debido a que los pasajeros tendrían serias dificultades para respirar y morirían de asfixia. Esta misma persona dijo que ningún barco de vapor sería capaz de cruzar el Atlántico porque se requeriría más carbón del que el barco podría llevar. 2 años más tarde, un gran barco cruzaba el Atlántico, haciendo ridículos los comentarios de esta persona. Otro hombre escribió lo siguiente: los animales que se mueven tienen extremidades y músculos. La Tierra no tiene ni extremidades ni músculos, por lo tanto no se mueve. El señor Philip Hale, un crítico de la música de Boston en 1837, dijo: si la séptima sinfonía de Beethoven no es condensada, caerá en el desuso. Este crítico estaba muy equivocado, ¿no es cierto? Alguien dijo que volar en máquinas más pesadas que el aire era algo no práctico e insignificante, más bien imposible. 18 meses más tarde, el señor Simpson Newcomb tuvo que escribir acerca del primer vuelo realizado por los hermanos Wright. Alguien escribió lo siguiente: los cuadros de Rembrandt no deben de ser comparados con nuestro extraordinario y talentoso artista inglés, el señor Rippingille. ¿Quién de nosotros conoce un óleo de Rippingille ahora nosotros? Sí conocemos de Rembrandt. Un maestro de escuela en Múnich dijo lo siguiente a un niño cuando tenía 10 años: nunca llegarás a hacer algo. Estas palabras se dirigieron al señor Alberto Einstein. Todos formamos prejuicios en nuestras mentes. El prejuicio también mostró su espantosa cabeza en los días de Jesucristo. Por supuesto que no encontramos la palabra escrita allí, pero está entretejida en el tapete de la vida de Jesucristo. En primer lugar, hubo un prejuicio geográfico. Palestina en los días de Jesucristo era solamente de 192 kilómetros de largo. Galilea era el territorio más al norte. En el territorio se encontraba también Samaria. Los judíos odiaban a los samaritanos y los odiaban de tal manera que evitaban atravesar por Samaria si tenían que viajar de norte a sur o de sur a norte. Ellos preferían dar una inmensa vuelta para evitar hacer ese viaje por aquel lugar que ellos despreciaban. Preferían ir más allá del Jordán para no pasar por Samaria. Déjeme mostrarle lo que ocurría, según describe Juan capítulo 4. Estamos hablando de un prejuicio racial. Allí dice: ¿cuándo? Pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Recuerda lo que le había dicho, que los judíos preferían evitar pasar por Samaria y dar una inmensa vuelta para ir de norte a sur o de sur a norte? Jesús no lo hizo. El versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer
de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Note el énfasis que está poniendo Juan al escribir esto. El versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5 dice que fue a Samaria. Versículo 7, vio a una mujer de Samaria. Juan estaba enfatizando el lugar donde se encontraba Jesús. El versículo 8 nos dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Note ahora lo que ocurre en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Seguramente usted no encontrará la palabra prejuicio en el Nuevo Testamento, pero usted la ve en esta declaración. Y lo va a ver que ha existido un prejuicio geográfico. En Juan 8:38 Jesús está hablando y dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de nuestro Padre. El versículo 39, refiriéndose a los fariseos, dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué implica esta declaración? Nosotros no somos, pero tú lo eres, Jesús. Nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Están implicando en esa pregunta, Jesús, ¿tú sabes quién es tu Padre? En estos hombres existía prejuicio, y esto nunca debe existir entre nosotros, los hijos de Dios. Usted ha escuchado la primera parte de este mensaje que corresponde a uno de nuestros programas de radio. Ahora, una vez más con usted, el pastor David Ormachea, para presentar la segunda parte de este mensaje de la serie titulada Cristo frente a las encrucijadas. En el programa anterior comenzamos a hablar acerca de Jesucristo cuando se encontró frente a la encrucijada del prejuicio. Dijimos que el prejuicio está presente en todas las capas de la sociedad y en todo lugar, en todo país. Un cristiano puede ser un prejuicioso. Un católico puede ser un prejuicioso contra los evangélicos, un evangélico contra los católicos, un judío contra los cristianos contra los judíos, los pobres contra los ricos, los blancos contra los negros contra los blancos, viceversa. Podemos ser todos en algún momento personas llenas de prejuicios. El prejuicio es el daño que resulta de juzgar a otra persona, o las acciones que tomamos nosotros al despreciar los derechos de otros. No tenemos que despreciarnos los unos a los otros simplemente porque creemos distintos, porque tenemos un color de piel distinta, porque somos de nacionalidades distintas. No tenemos que despreciarnos. Tenemos que respetarnos. Tenemos que tratarnos con respeto, con cariño, con aprecio. El prejuicio es un juicio preconcebido. Es una opinión que nos lleva a tener una actitud irracional de hostilidad dirigida hacia algún individuo, hacia un grupo, hacia una raza, por sus supuestas características. Cuando usted estudia esta palabra prejuicio, encontramos que no existe la palabra en la Biblia, pero sin duda encontramos ejemplos en que ella aparece, metida en los ejemplos, en las acciones de las personas. Algunas cosas dijimos también en el programa anterior. En primer lugar, que el prejuicio es una tendencia aprendida. No nacemos con prejuicios. Todos nosotros de alguna manera hemos ido aprendiendo prejuicios religiosos, prejuicios raciales. En segundo lugar, dije que el prejuicio nos mantiene en las tinieblas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si nosotros nos llenamos de prejuicios, lamentablemente, estaremos con nuestra vida en oscuridad. En tercer lugar, dije que el prejuicio nos enceguece y nos deja atrapados en el pasado. Allí nos quedamos. Es difícil ser innovador y creativo si estamos llenos de prejuicios. Los prejuicios han sido parte de la humanidad, han existido de distinta naturaleza, pero también encontramos que existían prejuicios en las historias que aparecen en la palabra de Dios. Los judíos tenían prejuicios contra los samaritanos. En Juan capítulo 4 encontramos aquel momento en que Jesucristo, en vez de hacer lo que hacían la mayoría de los judíos, de ir a dar una inmensa vuelta para no pasar por Samaria, si es que iban
de norte a sur o sur a norte, Jesucristo pasó por Samaria. Y entonces Juan pone énfasis. En el versículo 4 está diciendo que era necesario pasar por Samaria. Versículo 5 que fue a Samaria. Versículo 7 que vio a una mujer de Samaria. El versículo 8 nos dice que los discípulos no estaban allí. Pero se encontró Jesús con la mujer samaritana. Ella misma le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, estamos prejuiciados. En Juan 8:38 Jesús está hablando y dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El versículo 39, refiriéndose a los fariseos, dijo, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora se encuentra en un diálogo. Le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros, los judíos, a Jesús. Le dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Se implica allí, tú sí lo eres, Jesús. ¿Quién es tu Padre, Jesús? El sentimiento que estaba metido allí era que Jesucristo era ilegítimo, que probablemente era el producto de la unión de un soldado romano con una señorita judía llamada María. Le están diciendo, nosotros no hemos nacido de fornicación. Jesús se les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Allí Jesús habla de su misión maravillosa. Que Dios se convierte en hombre es una misión maravillosa. Luego agrega, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Recuerde que si el ojo está en tinieblas, todo el cuerpo lo estará. Si el oído está en tinieblas, todo el cuerpo lo estará. Les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y luego el versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Luego el versículo 48, respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Está diciendo, tienes doble conflicto. Eres un samaritano y eres un endemoniado. Eres un samaritano, que significa que no eres un judío puro. Jesucristo de ninguna manera tenía un demonio, ni era samaritano. Ellos lo acusaban de ser ambas cosas. Todo era producto de su prejuicio. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, encontrará que habían estos territorios en disputa, habían leyes no bien claras ni establecidas y esto sembraba prejuicios. También existía un prejuicio político. Quiero que entienda que en aquel momento Palestina era un territorio ocupado. No tenía su bandera independiente de otros poderes. Era una nación, un estado que no eran respetados. Vivían bajo la bota de los romanos, operaban bajo la autoridad romana. Los palestinos, los judíos, odiaban esa situación. Por lo tanto, para ellos existía solamente un rey, el creador de todo, su Dios, Adonai, y no el César. Su nación era una teocracia, siempre había sido, y eso es lo que ellos creían. Ahora estaban bajo una monarquía impía, con autoridades romanas repugnantes, personas que hacían cosas indebidas, personas no judías. Aún autoridades como César Augusto o Tiberio, cualquiera que le tocaba el turno, que eran a veces tremendamente prejuiciados. Existía un prejuicio político. Vayamos ahora a Mateo capítulo 22 para mostrarle un ejemplo. Voy a escoger uno que es más conocido, que tiene que ver con el caso de los impuestos. Ellos no solamente odiaban al rey, odiaban el hecho de que tenían que pagarle impuestos al rey. Era lo suficientemente malo estar bajo el dominio de César, pero todavía tener que darle su dinero era casi insoportable. Existían por lo menos 3 clases de impuestos en aquellos días. Un impuesto al terreno, que era un 10% de todo el grano que cultivaban, un 0,5% de todo el vino y el aceite. También existía un impuesto a los ingresos, un 1% de todos los ingresos tenía que pagarse al gobierno. También existía un impuesto al censo, que debía ser pagado por todos los varones de la edad de 14 a 65 años y por cada mujer de la edad de 12 a 65 años. Debían pagar un denario, que correspondía a un poco más de un día de sueldo. Esta se llamaba una moneda de tributo al César de aquel entonces. Déjeme mostrarle lo que dice Mateo capítulo 22. A partir del versículo 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de los hombres. Este versículo nos muestra que ellos sabían que Jesucristo no tenía prejuicios. Note luego lo que agrega el versículo 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Le están preguntando, ¿eres tú verdaderamente un judío o eres alguien que es parte de los gentiles? ¿Realmente sigue las enseñanzas de César o de tu Dios Adonai? ¿Eres en realidad lo que dices que eres? Ellos estaban queriendo que Jesucristo tropiece, pero note lo que hace Jesús. Según el versículo 19 les dice, mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Jesucristo observó aquella moneda, miró el lado de la cara, el lado del sello, y por un lado aparecía la imagen de César Tiberius, hijo del divino Augusto. Al otro lado se leía sumo pontífice. Por supuesto que los judíos odiaban esa inscripción, porque el único sumo sacerdote era Caifás. Jesús preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Puedo asegurarle que había un prejuicio religioso. ¿Puede usted imaginarse que las personas que fueron responsables de poner a Jesucristo en la cruz y que la idea original provenía de los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos? Ellos en parte habían participado. ¿Ha pensado usted que ellos fueron los que instigaron la crucifixión? Quiero que entienda que los judíos no crucificaban, los romanos lo hacían. Recuerde entonces que cuando los judíos tomaban a alguien prisionero y lo culpaban de la pena de muerte, no podían llevarlo hasta la muerte, tenían que ir delante de las autoridades romanas porque estaban viviendo en un territorio ocupado. Eran los romanos los que crucificaban. Los judíos aplicaban la pena capital apedreando al acusado. Los romanos lo crucificaban. Eso explica por qué tuvieron que llevar al Salvador delante de Pilato, quien era el gobernador político de Judea. Eso explica por qué razón ellos cambiaron las acusaciones. En la ley judía, el ser culpable de blasfemia era castigado con la muerte, pero no en la ley romana. Esto no podía ser porque los romanos tenían muchos dioses. ¿Blasfemia hacia cuál de los dioses? Si tenían tanto. ¿Cuál habría sido? Entonces, cuando llevaron a Jesucristo delante de las autoridades, los romanos cambiaron esta acusación y lo acusaron de traición. Dijeron, él dice que es el rey de los judíos. Eso no se había discutido antes en las cortes judías, pero ahora que estaban en la corte romana, esa era la acusación. Cuando los romanos oían que existía otro rey que quería apoderarse del trono, acusaban a ese hombre, lo declaraban culpable y lo castigaban con la muerte. Entonces, por eso cambiaron las acusaciones. Aún eso también fue ilegal. Vayamos ahora a Mateo capítulo 27. El prejuicio es tan destructivo que puede enceguecer a las personas y llevarlos a la brutalidad. Dice Mateo 27, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en un consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado. El prejuicio había llenado de odio a estas personas. Odiaban las enseñanzas, la vida, las críticas que recibían de Jesús. Entonces dice el versículo, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. No tengo mucho tiempo para decir algo acerca de Pilato, pero lo que puedo decir es que era un antisemitista hasta lo más profundo de su corazón. Él era una marioneta que operaba bajo la amenaza de los judíos que le rodeaban y temía la posibilidad de ser sacado de su puesto si es que los judíos reclamaban muchas cosas. Por lo tanto, quería hacer lo que ellos decían. Este es un hombre lleno de prejuicios. Pero, aunque parezca muy extraño, este es el único hombre que estuvo más cerca de otorgar a Jesucristo un juicio más apropiado. Él lo examinó, no encontró nada equivocado. El versículo 11 del mismo capítulo continúa diciendo, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra.
de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Pilato pensó entonces que esa era la forma como él podía salirse de este compromiso. Quería evitar meterse en algo complicado. No había un testigo que pudiera encontrar. No podía descubrir nada que pruebe que estaba Jesús intentando derrocar al gobierno. Luego dice el versículo 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Note que Pilato está pensando cómo zafarse de esta situación complicada en la que le habían metido los líderes religiosos. Si él podía evitar enjuiciar a Jesucristo y tener que dar un veredicto, estaba tratando de evitarlo. Barrabás era un hombre que había sido declarado culpable de un crimen. Era un prisionero famoso, no era cualquier persona. El versículo 17 dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Lo que sabía Pilato, y lo dice allí, sabía que por envidia le habían entregado. Si usted sustituye la palabra envidia por la palabra prejuicio, creo que es bien acertado el cambio. Jesucristo estaba siendo objeto de acciones pecaminosas, de desprecio, de maltrato, de juicios inadecuados, simplemente porque había prejuicio en la mente de los líderes. ¿No será lo que ocurre también en algunos países? En este momento tengo que decir que nosotros los cristianos tenemos que oponernos a toda forma de prejuicio. No es posible que un cristiano establezca prejuicios y trate a las personas inadecuadamente o les ofenda porque piensan diferente, porque tienen una raza diferente o porque tienen convicciones religiosas distintas. Es hora que nos respetemos. No estoy diciendo que todos tenemos que creer lo mismo. No estoy diciendo que yo tenga que aceptar que alguien cambie mis creencias. No estoy diciendo que yo acepte la teología, la doctrina de otras personas. Estoy diciendo que no tenemos que estar prejuiciados ni despreciar a nadie, simplemente porque alguien piensa en forma distinta a nosotros, porque tiene una teología distinta. Aunque tengan lo que tengan diferente a nosotros, tenemos que aprender a respetar los derechos de aquella persona. Tenemos que aprender a respetar la dignidad de aquella persona. Bien, dice la palabra de Dios, que por envidia le habían entregado a Jesús. Eso es lo que Pilato estaba viendo en estos cargos que le hacían los líderes religiosos a Jesucristo. Pilato, sin ser religioso, veía la envidia que existía en estos hombres. Pilato sabía que tenía frente a él a un hombre inocente, que era víctima de actos prejuiciosos, pero era muy débil para seguir los dictados de su conciencia y dejar en libertad a Jesús. Pilato se preguntaba, ¿qué mal ha hecho este hombre? Por eso el versículo 22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Si usted se pregunta hasta qué punto puede llegar el prejuicio, solo tiene que leer esta declaración, sea crucificado. Si una vida inundada de odio destruye otra vida, ese es un asesinato. Ellos dijeron, pónganlo en una cruz. Al ser presionado, Pilato dijo, según el versículo 24, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esos niños ni siquiera eran lo suficientemente mayores como para darse cuenta de lo que ocurría, pero el prejuicio seguía pasando de unos a otros. Hasta nuestros días Jesucristo no es visto como el Mesías en la misma tierra en que Él vivió y ministró. De ellos son culpables tanto los judíos como los romanos. ¿De qué forma Jesucristo trató con esto?
Él mantuvo el silencio. No buscó una respuesta ni se defendió. Él soportó el abuso, los insultos y las obscenidades. Aún la saliva de sus enemigos había sido lanzada sobre el cuerpo de Jesucristo. Si usted piensa que la historia que mencioné en el programa anterior acerca de un hombre que se convirtió por un tiempo en un hombre negro, este era un hombre blanco, que con un tratamiento algo se convirtió en un hombre negro por un poco de tiempo para comprobar lo que se sentía. Si usted cree que esa historia de rechazo que el hombre vivió es una historia conmovedora, piense en la historia del perfecto Hijo de Dios, quien vino a este mundo dispuesto a morir y pagar el precio por nuestros pecados. Pecados que existían por los prejuicios de la gente, por la naturaleza pecaminosa. Él vino a pagar por los pecados de ellos, no por los pecados propios. Eso es sorprendente. Un hombre que, a pesar de todas las acciones inadecuadas, a pesar de sus prejuiciados enemigos, no fue capaz de responder con los mismos pensamientos llenos de prejuicio. No sé dónde está su prejuicio, no conozco nada de su trasfondo, pero conozco lo suficiente el corazón humano como para darme cuenta de que nuestro corazón tiene una tendencia a anidar en él prejuicios. Yo creo que es imposible pasar por alto la influencia que una persona recibe de personas prejuiciadas y que forman de alguna manera el pensamiento de las personas y sus opiniones. Quiero recordarle que Jesucristo murió por el pecado del prejuicio de los seres humanos. Cuando usted se encuentra con Él, Él hace con usted un cambio total de su vida. Él no quiere que existan prejuicios en su corazón. Él viene para cambiar su corazón. Él suavizará su espíritu y usted podrá aceptar a otras personas de otra raza, de otra cultura. Aprenderá a aceptar la dignidad de cada persona, la dignidad de una mujer, de un niño, de un hombre, de una persona de diferente cultura, de otra raza. Él pasará con usted a través de las barreras y las murallas del prejuicio. Sé que Él hará con usted algo realmente maravilloso porque Él lo ha hecho conmigo. Si usted ha estado lleno de prejuicios, este es el momento para decirle al Señor que le perdone, que le cambie la vida y que comience a vivir una vida absolutamente diferente. Que comencemos a amarnos entre blancos y negros, a respetarnos entre católicos y evangélicos, entre evangélicos y católicos, entre judíos y cristianos, entre cristianos y judíos. Es hora que no nos despreciemos porque creemos algo diferente. Es hora que nos amemos. Es hora que mantengamos el más absoluto respeto, que demos a la persona la más absoluta dignidad, que cada uno mantenga sus convicciones. Y nosotros los cristianos, que aprendamos a vivir el Evangelio y no solo hablar de él. Que aprendamos nosotros a no despreciar a los demás, sobre todo aquellos que tenemos en nuestras manos el poder de la radiocomunicación. Que aprendamos a amarnos y a respetarnos y a enseñar nuestras convicciones a la gente que ama a Dios y aprender que debemos amar aún a nuestros enemigos. Si Cristo desechó el prejuicio, nosotros los cristianos también debemos hacerlo. Ha sido un privilegio compartir con ustedes la exposición de la palabra del Señor. Si usted desea adquirir toda esta serie de estudio o recibir información sobre los materiales disponibles, escriba una carta a Visión para Vivir, P.O. Box 87500, Yorba Linda, California 92686. O llámenos al teléfono 1-800-89-VIVIR o el número 1-800-898-4847. Su llamada debe hacerla entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de la hora del Pacífico. Hasta una próxima oportunidad, cuando juntos desprendamos de la palabra de Dios más visión para vivir.